Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Hoy vuelvo a entrevistar a un padre fundador, a un apóstol, a un filósofo del rock, a una leyenda de la música, más vigente y activo que nunca después de más de medio siglo de carrera, que no es otro que el querido y admirado maestro Ricardo Soule. Ricardo, ¿cómo estás? Gartebas te saluda, gracias por sumarte. Bueno, muy bien, Garrett, muy bien, una alegría verte y bueno, estar de nuevo en contacto con la gente de Rosario, que próximamente vamos a estar en vivo y en directo allí. Lo decís muy bien, Ricardo, porque hace casi exactamente 2 años, un domingo de Pascua de Resurrección, después de 2 y medio de pausa por la pandemia, volvías a un escenario en el Monumento a la Bandera, en Rosario y con la catedral como fondo. Sí, Un año después, ¿sí? Nuevamente en Semana Santa, regresaste a Rosario y yo te decía que parecía, pues charlamos para ese momento, como si la providencia te hiciera regresar a Rosario justo un Viernes Santo. Ricardo, y ahora, no parece casual, volvés a la cuna del rock nacional el domingo 31 de marzo al Teatro Broadway, otra vez en Domingo de Pascua. ¿Sos vos el que eligió esos momentos o sucede por algo difícil de explicar? mirá, vos sabés que cada vez que digo así en una conversación coloquial, bueno, es una casualidad, me corrigen y me dicen, no, casualidad no es, la gente me lo dice, ¿no? Y algo debe de pasar, por algún motivo estamos vinculados con esa fecha tan señalada para los cristianos, para los católicos, y y bueno, en este momento lo que Rosario necesita tanto consuelo, ¿no? Porque la verdad que están pasando un momento tan difícil en todos los planos, en todos los niveles, siendo una fuente de cultura, de arte tan grande, de golpe encontrarse en una situación tan violenta como la que está viviendo, este, bueno, en general en toda la Argentina, ¿no? Así que volvemos a Rosario en un momento muy especial y con un repertorio renovado. Estamos trabajando con La Bestia Emplumada en canciones que no son muy usuales en nuestro repertorio, justamente para poder ofrecerle al público nuevas alternativas de creatividad en la música, y le estamos poniendo toda la pila. Son temas complicados para tocar, son temas que nacen a partir de la cabeza, es una forma distinta de componer. Generalmente el rock fue construido con músicos que no estaban alfabetizados, entonces la forma de componer era a través de tocar con la guitarra y repetir una melodía hasta que le entrara en la memoria para poder pasárselo a los compañeros, ¿no? Era un trabajo muy arduo y muy difícil. En cambio, estos temas que estamos trabajando son temas que nacen a partir de la escritura directa sobre el papel, sin el sonido que a uno lo va guiando, ¿no? O sea, es una forma de escribir parecida o vinculada a la música clásica, donde el compositor puede, a través de los símbolos, de los signos, representar una idea musical. Así que bueno, la dificultad ahora es pasarla al instrumento, ¿no? Digamos, lo que produce es una evolución en el músico, porque lo saca de un circuito de actividades mecánicas que repite y repite, por una cuestión de costumbrismo, ¿no? Entonces, este tipo de música hace que lo separe de esa situación, de esa zona de confort, como se dice ahora, ¿no? Y lo obligue a investigar nuevas combinaciones, sobre todo nuevas digitaciones, nuevas combinaciones sonoras. Así que bueno, estamos en eso. Qué interesante eso que marcás, Ricardo, porque pensaba recién
en la diferencia que vos señalabas, por poner dos ejemplos rápidos, los poemas homéricos que no sabemos cómo los cantaban originalmente, pero que se supone que se iban transmitiendo oralmente y que los iban cantando de generación en generación, vaya a saber cómo lo hacían en la antigua Grecia, pero eso es lo que cuentan, versus algunos compositores clásicos que estaban antes con la hoja y la tinta, previo a lo mejor a ponerse al piano o ponerse con su orquesta, ¿no? Claro, por ejemplo, un compositor de música para orquesta no puede reproducir todos los sonidos en su casa, digamos, en otras épocas. Ahora lo puede hacer de manera Sí, con la virtual, computadora. pero en otras épocas eso, claro, eso era imposible. Entonces, vos te das cuenta de las cosas que se han compuesto, digamos, en el siglo XVII, siglo XVIII, con una sonoridad extraordinaria, y esa gente lo escribía en una habitación, en una soledad absoluta, con la compañía del lápiz y el papel, o de la tinta y el papel, no mucho más que eso, y un piano, un chémbalo. Y bueno, en el caso de Schubert, por ejemplo, que era pobre, lo hacía con la guitarra, ¿no? Schubert no tenía piano, y sin embargo escuchar las obras que escribió, las escribió con una guitarra, es una cosa maravillosa. Eso demuestra de que la forma de componer es una forma completamente distinta a lo que hacen los músicos que no están instruidos musicalmente. Y por ejemplo, hay una manera de explicar a los nobles, ¿no? Cómo funciona el mecanismo, y dice, es como escribir una carta. Dice, cuando vos vas a escribir una carta, no agarrás el lápiz y el papel y decís, bueno, voy a escribir una carta, y no sabes a quién le vas a escribir ni qué vas a poner. Dice, entonces, lo que primero hay que hacer es hay que concebir la carta en la mente, ¿no? Uno dice, bueno, le voy a escribir a fulano y le voy a escribir sobre tal tema. Entonces, ahí empieza a desarrollarse en su cabeza las partes de la carta. Bueno, primero voy a empezar con esto, después con lo otro, y finalmente voy a resolverlo de esta manera. Y ahí recién se sienta y agarra el papel y le escribe. Bueno, ese sería el mecanismo de escribir las partituras de la música clásica, ¿no? Hablabas, Ricardo, de lo que están preparando para este recital en Rosario y para la gira. Y seguramente en tus shows te piden muchas canciones, algunas casi que no pueden faltar. Pero ¿cuál es el criterio que usás a la hora de decidir armar tu setlist? Y mirá, es un momento dificilísimo para nosotros. Con los músicos es un momento dificilísimo, y sobre todo con el productor. Porque siempre los conciertos están pactados por un tiempo. La gente del teatro ofrece las instalaciones por un tiempo determinado, no se puede tocar, exceder los límites de horarios de los que trabajan en el teatro. Entonces, esos límites son los que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder confeccionar el repertorio y sumarle que el público no pierda interés y no se sienta defraudado con lo que viene a escuchar. Entonces es bastante estrecho el camino por el cual tenemos que recorrer la construcción del repertorio, porque hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Ni hablar de los tiempos y de las tonalidades, ¿no? En la playlist de mi viejo, de Ernesto, que además lo tenemos en este programa, nunca falta una canción que forma parte de la banda sonora de su vida. Ya sabes cuál es la verdadera historia de Samuel Montañez. ¿En qué te inspiraste cuando la escribiste, Ricardo? Mirá, en el momento que estábamos escribiendo los temas de ese disco, de eso no hay duda, con Boxley, estábamos instalados en Villa Gesell, porque en ese momento estábamos trabajando con una compañía que se llamaba CBS, ahora no existe más. Y habíamos llegado al punto con nuestro productor de que estaría bueno hacer una producción fotográfica al aire libre, con paisajes y tal. Entonces nos fuimos en otoño a Villa Gesell. Y tiene unos bosques preciosos, además de la playa, tiene unos bosques, unos pinares en los médanos maravillosos. Y nos fuimos a sacar fotos
a esos pinares. Tal es así que en el centro del disco de vinilo, cuando abrís la tapa, hay una foto panorámica muy bonita de nosotros tres con ponchos y sombreros en un bosque con médanos. Y bueno, todo ese entorno, toda esa vegetación, toda esa belleza natural me hizo pensar en un personaje que un poco era yo también, ¿no? Un poco era yo, un poco era Grace, mi mujer, mi esposa, y la vida que estábamos viviendo en ese momento, que no es muy distinta a la vida que estamos viviendo ahora, ¿no? Por supuesto que lo que ha cambiado fueron los años y el crecimiento de la familia, pero sustancialmente es lo mismo, ¿no? Yo me pregunto, Ricardo, si es porque sos un gran compositor, si estás viendo mis preguntas porque te adelantás a la que sigue sin que yo te haya lanzado nada, porque por estos días en los que Patty Ann Boyd está cumpliendo 80 años, se está hablando de las musas del rock, quizá porque ella inspiró canciones a tres destacados guitarristas como Harrison, Clapton, Wood, pero yo creo que no debe haber mayor musa del rock en todo el mundo que Grace, tu esposa, Ricardo, que te ha inspirado tantas memorables canciones en tu extenso repertorio. Sí, mira, es una cosa, Garrett, que estuve pensando ayer, mientras manejaba el auto, iba pensando y decía, ¿no? Para mis adentros, pensaba que qué poco que escribimos los hombres acerca de las mujeres, si tenemos en cuenta la cantidad de sentimientos que nos producen ellas en nuestros corazones. O sea, es tan grande lo que nos producen las mujeres, es tan extraordinario lo que nos producen las mujeres en los corazones de los hombres, que es miserable lo que escribimos, que es apenas una sombra de lo que de lo que es, del sentimiento que produce. Y y bueno, esto seguramente si estuviera Cervantes, el escritor español, estaría de acuerdo conmigo, con unas palabras muy floridas y alguna referencia de alguna pastora, ¿no? de las églogas que él escribía, porque en realidad casi todas las obras maestras están basadas en alguna mujer. No hay que ir mucho más lejos que del Dante, ¿no? Con Beatrice. La Beatrice de Dante. Impresionante además con un Dante que se la cruza históricamente una o dos veces en su vida y a lo lejos, ¿no? Y cómo lo termina inspirando. Te llevo por otro de los grandes temas. Sí, no pero te estaba interrumpiendo, pero decí lo que ibas a decirme ahí. Sí, no, es que lo que vos decís es totalmente cierto. Yo, toda la música que escribí inspirado por Grace, la sentí en el momento que la vi. O sea que solamente un momento fue para mí necesario para generar la música que generé y que sigo generando y que probablemente, si Dios me da vida, seguiré generando. Porque el pensamiento que tenía en el coche mientras manejaba era justamente que todo esto que se llama arte, que le dimos el nombre de arte, es una expresión directa de Dios. Entonces, ¿a dónde está el final de eso? ¿Hasta dónde llega? No, es imposible medirlo. No tiene medida. Entonces, la medida que tenemos nosotros en nuestra vida, cuando nos apaguemos, dejaremos de escribir canciones. Pero no es porque se terminaron las canciones, ni mucho menos. Los poemas seguirán estando, las inspiraciones seguirán estando. Es asombroso, eso es asombroso. Lo que produce el amor en los seres humanos es verdaderamente asombroso. Hablabas de Dios y hablabas de otra cosa sin mencionar la palabra, porque entre tus repertorios sacro y profano, Ricardo, se destaca como uno de tus grandes temas filosóficos, el del tiempo. Sí, el tiempo es, según algunos filósofos, es el gran destructor, ¿no? Máximo destructor de las montañas, de los planetas, de las estrellas y de los hombres, por supuesto, de los seres humanos. Pero también es el que nos da la oportunidad de poder hacer cosas. Ese tiempo que disponemos para poder escribir, ese tiempo que disponemos para poder tallar la madera y construir un violín, el tiempo que nos permite
sentarnos con nuestro nieto y poder tener una conversación sobre los cochecitos nuevos que le compraron, ¿no? Tiene muchas aproximaciones el tiempo. Y también tiene un razonamiento muy fuerte, que en realidad es una entelequia, que no existe, que es algo que es como una especie de bastón que nos hemos inventado para poder vivir, pero que en la vida real, en la vida universal, del espacio, de las estrellas, es algo que no tiene mucho vínculo con el reloj ese que tenemos nosotros, ¿no? Sí, y yo pensaba ahí cómo los antiguos también, Ricardo, nos han dejado algunos conceptos que nos siguen siendo útiles, ¿no? Ahí la cuestión agustiniana de la imposibilidad de conceptualizar al tiempo cuando hace falta conceptualizarlo, como decías vos, es algo en lo que pensamos todo el tiempo, pero que después cuando nos toca explicarlo y explicitarlo se vuelve más difícil. Y también los griegos con esta cuestión, vos lo decías, de Cronos, que viene persiguiéndonos para devorarse a sus hijos, pero de Kairos también, que es la concepción subjetiva del tiempo, esa que sentimos dentro nuestro, independientemente de lo externo. Bueno, ayer, por ejemplo, estuvimos tocando durante 3 horas. Ninguno de nosotros pensó que habían pasado 3 horas. Cuando miramos el reloj y vimos que habían pasado de 3 horas, nos miramos con caras de asombro, porque nadie sintió esas 3 horas, pero para nada. Se volaron, se fueron como arena entre los dedos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, en el secundario, que había algunas horas de algunas materias, estábamos mirando el reloj, ¿no? Que el reloj parecía que se había detenido, que el segundero había ganado un peso tan grande, que cada segundo duraba, no sé, 4 horas. Era algo que teníamos dentro nuestro que era infinito, era un tiempo infinito. Y estábamos mirando el reloj, lo que significa que evidentemente nuestros sentimientos, nuestra manera de concebir el tiempo es directamente proporcional a nuestras emociones, ¿no? Cuando estamos haciendo algo que nos gusta, algo que nos da placer, es rapidísimo el tiempo. Y viceversa, ¿no? Cuando estamos transcurriendo un momento de dolor, de pesar, parecería como que es eterno. En Vulgata del 2015, Ricardo, incluiste una canción de neto corte político, el Tesvita, que habla de tiempos antiguos, pero que bien podría estar ambientada en tiempo presente, ¿no? Tal cual, sí. Es un momento digamos, de destapar lo que sucedía políticamente hace 2800 años atrás, que es tal cual lo que pasa ahora, ¿no? Es la necesidad de los poderosos de acercarse a los artistas, porque ellos eran los que tenían la conexión directa con Dios. O sea, Dios hablaba a través de los artistas. En ese momento se le llamaban profetas. Músicos, actores, poetas, eran la voz de Dios. Dios hablaba a través de sus bocas. Entonces, los poderosos necesitaban acercarse a esas criaturas para, de alguna manera, representar la bendición de Dios en sus gobiernos. Y que generalmente eran corruptos. Era muy raro que un poderoso no estuviera corrupto. Casi imposible. Estamos, Ricardo, en la semana de un nuevo cumpleaños tuyo. Y en estos días muchos se ponen a pensar en su bucket list, como se puso de moda decirle los estadounidenses, ¿no? En la lista de asuntos pendientes. ¿Profesionalmente sentís que te quedó algo por hacer? Es infinito lo que me quedó por hacer. Necesitaría 4 vidas para poder hacer todo lo que quiero hacer. Realmente me doy cuenta que es muy poco, la vida del hombre en la Tierra es muy poco. Yo en este momento estoy por cumplir 74 años y hice el 1% de lo que yo pienso que mi mente concibe como lo que puedo hacer. Necesitaría
trasladarme a otro planeta donde los días duren 54 horas, los años duren 700 días o cosas así para poder realizar todo lo que quiero realizar. En este momento estoy vinculado con la lutería. Me encontré un maestro hermoso, se llama Ramón Pacini, con el que hice mi primer violín el año pasado, el anteaño pasado, y el año pasado hice una viola d'amore, que es un instrumento que vengo estudiando desde hace 10 años. Y bueno, estoy a punto de estrenarlo con la Bestia Emplumada, le va a dar una sonoridad muy particular. Y bueno, y me doy cuenta de que a través de la lutería tengo una montaña de cosas para hacer, que me encantaría poder hacer, y que efectivamente necesito tiempo. Así que te digo, Garrett, con sinceridad, tengo muchísimas ganas de vivir muchísimos años para poder realizar lo que está en mi corazón y en mi mente. Bueno, te sumo ahí porque la mayoría de tus hijos en diferentes momentos, Ricardo, estuvieron con vos sobre un escenario. ¿Hay un proyecto de tocar alguna vez todos juntos? Mira, es difícil porque están viviendo todos en distintos lugares, ¿no? En este momento Gabriel está en Madrid, Pamela está en Málaga, Victoria con Iván están en Nueva York, y bueno, la única que está acá en casa es María Elena. Así que sería muy difícil. Pero vos sabés que los caminos de Dios son insondables, dice la Biblia. Y capaz que en algún momento nos juntamos todos. Mira, con cada uno toqué de a turnos, ¿no? Con Gabriel primero, con Pamela, con Vicky, por ejemplo, toqué este principio de año, tocamos acá en Quilmes y Hace muy tocamos en el poquito. Broadway de Buenos Aires. Hace poquito, ella vino de vacaciones acá a Buenos Aires y tocó con nosotros. Así que alternadamente toco con ellos. Pero bueno, ojalá en algún momento podamos tocar todos juntos, sería maravilloso. Ahora lo estamos preparando a Filipo, que tiene 5, ya le conseguí un violín, está empezando a darle al violín, y en España la tengo a Chloe con el violonchelo, mi nietita de 10 años, y a Abril, mi nietita de 8, tocando el violín. Así que la orquesta se va agrandando, ¿no? Claro, ojalá que así sea y que puedas con todos, Ricardo, hacerlo. Tenés una discografía enorme, sí, tanto con Box Day, así como solista y liderando La Bestia Emplumada. Hiciste de actor y con Peregrino tuviste tu propia película. Me contaron que empezaste a escribir tus memorias, Ricardo, ¿es así? Sí, ya lo terminé, hace bastante que la terminé, pero con todo este asunto de la lutería que me llevó bastante tiempo y bastante atención mental, lo estuve retrasando hasta este año, pero este año estoy emplazado por un montón de gente para que termine editando ese libro, y sobre todo porque me van a hacer una mención en la biblioteca del Congreso de la Nación el próximo 11 de abril. Me lo habían programado para el año pasado, pero justo el día que me iban a hacer la mención hubo un problema en el Congreso de piquetes y no sé qué, y entonces la gente decidió que mejor no nos acercáramos a esa zona. Pero si todo se mantiene como hasta ahora, tranquilo, por lo menos en ese aspecto, el 11 de abril me van a dar una mención en la biblioteca del Congreso, y voy a estar rodeado de gente dedicada a la literatura y a la edición de libros, así que ya no tengo mucho más pretexto para no editarlo. Libro terminado, publicador, publisher de libros ahí al alcance de la mano, así que no me queda más remedio. No queda otra, Ricardo, que hacerlo. Y como decís vos, libro terminado con esa cuestión borgiana de cuando uno deja de corregir los borradores, ¿no? Te llevo entonces a los borradores en la música, porque tu registro más reciente es uno en vivo, La Luz que Crea, recorriendo toda tu carrera, que además ahí nos regalaste una nueva versión de Amantes, que sabes que me encanta. ¿Hay que esperar próximamente un disco nuevo de Ricardo Soulé? Sí, totalmente. Yo tengo material escrito,
en la época de la pandemia, casi ni nos vimos con los músicos, los extrañé muchísimo, soñaba que tocaba, soñaba que ensayaba. Fue durísimo para todos, y yo creo que para los músicos, sobre todo por la necesidad de la proximidad con la gente, ¿no? Y tuve la oportunidad de disponer de mucho tiempo para poder escribir lo que quisiera. Y tengo 3 obras escritas para poder tocar con mis músicos, que ya repartí los papeles, ellos los están estudiando, lo están mirando, pero va a ser algo distinto a lo que normalmente la gente conoce de mí, porque es instrumental. Okay. Yo a través de mi carrera tuve varios temas instrumentales, ¿no? A mí me parece que la música instrumental es muy elocuente, dice muchas cosas, aunque no hay palabras, pero hay sensaciones. Y esta música en particular que escribí durante la pandemia está muy, muy vinculada a eso. Hay algunos de los temas que los empecé a escribir en España en el año 2003, que fue un viaje muy, muy duro que tuve, muy duro. Estuve 7 meses solo, sin mi familia, y yo estoy acostumbrado a vivir con mi familia. Así que la pasé mal, verdaderamente la pasé mal. Y en esas caminatas que hacía por Chamartín, que vendría a ser como una especie de retiro, de la estación Retiro de Buenos Aires, ¿no? En la estación de Chamartín. En uno de esos paseos por la estación de Chamartín, se me iban ocurriendo ideas y las iba escribiendo en un papel que tenía en el bolsillo. Así que esas pequeñas anotaciones, esos apuntes que tuve en esos momentos, eclosionaron en la pandemia. Y bueno, dieron origen a estas obras que tengo escritas, y que próximamente, yo creo que en este año, vamos a poder llevarlas a una grabación. En nuestra conversación, Ricardo, que ya nos vamos acercando al final de la misma, hablamos de Quilmes, apareció ahora Madrid y España. El barrio de Chelsea también está siempre cerca de tus recuerdos, ¿no? Sí, nosotros vivimos en Chelsea. Estuvimos en Chelsea, estuvimos en Fulham Road, y fue parte también de nuestra historia en Inglaterra con Grace, con Gabriel, que era nuestro hijito, el único hijito que teníamos en ese momento, y con Papo, que bueno, que ahora va a ser el aniversario de su nacimiento, ¿no? Creo que es el 11. Éramos de la misma época, yo cumplo el 15 de marzo y él los cumplía el 11. Y bueno, andábamos por ahí, por esas calles, llenos de ilusiones, llenos de sueños, y bueno, lo tengo en mi corazón porque fue una parte linda de nuestra vida, con buenas experiencias, con experiencias muy creativas, y dieron origen también a muchas músicas, esas vivencias. Ricardo, última pregunta y hacemos círculo, porque en realidad parte de esto ya lo respondiste al principio, pero así cierra mejor la charla. Este domingo 31 de marzo, de Pascuas de Resurrección, cuando tu público vaya a verte y a escucharte al Teatro Broadway, ¿qué más nos podés contar del show con el que van a encontrarse? Porque algo nos adelantaste, sí, al principio nos dijiste lo que estabas preparando con La Bestia Emplumada, pero ¿alguna idea más que nos quieras dejar antes de que cerremos esta charla? Mira, lo más probable es que pueda estrenar La Viola d'Amore, que va a ser, si no es el primer concierto, va a ser el segundo, porque anteriormente a Rosario vamos a tocar en Buenos Aires en el Café Berlín, que es un sitio también bastante emblemático de acá, que toca casi todo el mundo, y es un preparatorio a Rosario, que es un teatro importante, una ciudad maravillosa. Así que como posibilidad y de un estreno es el ingreso de La Viola d'Amore como instrumento estable dentro de la banda, dentro de La Bestia Emplumada. Un momento muy significativo para mí. Ricardo, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para charlar conmigo y con mi audiencia. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Garre, te quiero mucho a tu familia y gracias por darme la oportunidad de poder comunicarme con la gente de Rosario. Un abrazo muy grande.
Sabés que es mutuo, Ricardo querido, yo también te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo. Lo teníamos a Ricardo Soule aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.